Vamos a ver la revisión del UPCito, tíos. Bennett. El ataque está muy bajo. Deseo de la oscuridad muy bien. Vale, lleva los de recarga seguramente, efectivamente. C6. 3-8-13. Corona la ulti muy bien. Piro sin subir. ¡Hijo puta! ¡Súbele el Cáliz! Míralo. Y 221 de recarga. Y esto podría mejorar con los ítems. El Bennett está jugable. Está bien, no hace falta más. Citral, 1100 de maestría. C2. Que quería ver la maestría que tenías. Entonces, si es C2, tiene poca maestría. Puedes sacar mucho más. Su arma. Full set, C2. 181. Ok, hay que subir más para que sea que te aguante el escudo un poco más. Y te falta maestría para ser C2. Y luego tenemos 37-17. Más maestría, menos recarga en la flor, porque la recarga va en el reloj, cáliz y casco. Lo mismo, más maestría, menos recarga en la pluma, porque la recarga va en cáliz, casco y reloj. Maestría muy bien, te falta aquí la recarga en substat. Maestría 10 de recarga, como rompe set, tendría que ser maestría 20 o más de recarga. Y maestría 15 de recarga del set. Este ítem está bien. O sea, el casco es lo que mejor tienes, pero te falta mucha maestría. Y luego 160 muy bien. Full maestría, podrías tener más. Y además tienes la C1 que aprovechas la maestría para el daño infligido. Pero sí, podrías tener aquí 20, aquí 10-15, aquí menos recarga más maestría y aquí menos recarga más maestría. Si la quieres ajustar, si no, pues está bien. Silonen 80-90, la defensa bien. Favonius R4, full set de Petra, muy bien. Casco de probabilidad, o sea que será probabilidad, defensa. Defensa sin subir, súbeselo, cabrón. El puto UPCito, tío. Y 10, muy bien el elemental. Y la ulti al 6, bueno, tienes doble healing con Bennett y escudo, o sea que bien. Y 65, 174, nada, súper bien. Seguramente tenga perma ulti. Pero súbele el cáliz. 90-90, 2015 ataque. Te faltaría un poco de maestría, depende si tienes la C2 o no, pero te falta maestría. Su arma, full set, C0. Y 1, 6, 10. Como es de 0, sí te falta maestría. Y luego tenemos proporción maestría, un fallo, 30 de daño, o sea, 35 de grid value. Vale, está muy bien. Para romper set igual está bien. 7,5, 7,5, 15 y 18, 33 con 3 fallos. Es muy mala la pluma, cámbiala. Esto, ataque 3 fallos, casi 40 de grid value. Sí que está muy bien. Qué envidia sana, la verdad, por el reloj. Yo quisiera uno así, ya sabéis, pero no me sale. ¡No! Se lo voy a robar. Se lo voy a robar, tíos. Se lo voy a robar. Gente, voy a robarle el ítem. Le voy a robar el ítem, tíos. Pues nada, 42 de grid value, ataque y un fallo. Esto es Dios en la tierra. Esto no es un artefacto, tíos. Esto es un dios. Y casco de ataque, daño, 80.000 fallos. Es muy malo el casco. El daño crítico tienes 240, tienes 83, 240, que está bien por el arma. Te diría que, como te falta maestría, cambies el casco. Hasta que no tengas la C2, posiblemente sea mejor en tu caso un casco de maestría. Bueno, la C2 de Citlali le da como 250 de maestría también. O sea, tienes 300 de maestría. Mira, no estoy seguro, habría que hacer pruebas en tu caso si es mejor un casco de ataque o de maestría, pero en cualquier caso, como tienes 5 o 6 fallos, búscale el otro casco como sea. O bien de ataque, pero mejor, o bien de maestría, pero mejor. Pero te va a mejorar. O sea, este casco es muy malo. Es muy, muy malo. Solo tienes dos dupes en el daño crítico. La mabuica es el casco. A ver, Benito, lo que dije siempre. En general, reloj de recarga. Con aquí la Favonia bien, porque él no te da recarga. Piro y daño crítico. Piro y daño crítico. Bueno, pues no haces críticos, Brian. Entiendo que ya lo sabes hasta que lo puedas mejorar. Tienes suficiente recarga para tener ulti en todos los equipos. Y tienes ataque base alto. Y tienes coronar la ulti y C6. A ver, pues aquí la mejora es que cuando puedas con calma en el futuro saques un casco de probabilidad para que los equipos donde haya hidro o un crío. Bueno, en este equipo no vas a nukear la ulti, pero en otros equipos. Y así tengas probabilidad para que tu ulti, cuando estés sobre todo con Shinkyu y equipos de Raiden National o con cualquier clase de combinación de hidros, si vaporices la ulti. O la derritas si vas con críos. Pero por el resto está funcional. O sea, en tu cuenta que todavía está un poco a mínimos, que me acuerdo la última vez que entré a tu abismo te pisé. Lo hice, pero te pisé. Está bien. ¡Está bien! Silonen 2700 bien, Favonius R4 bien, full set, C0 y 1.10.8. Muy bien la de coronar la elemental para bajar resistencias. Muy bien, tíos. Nada, casco de probabilidad, muy bien. Defensa porcentual recarga y aquí nada, probabilidad recarga defensa, defensa probabilidad, nah, Jesucristo, defensa probabilidad y defensa probabilidad recarga, nah, Jesucristo.
Perfecta, o sea, perfecta. 80 de probabilidad, perfectísima. De hecho, te podrías hasta plantear en el futuro casco de defensa con su stat de probabilidad, a lo mejor. 80 menos 30, 50, pero si a 50 le sumas un casco de 12 de probabilidad, son 62. Te lo podrías plantear mejorando algún ítem. Pero bueno, está perfecta la Shironen. Diona 80-80, sacrificio, nada. Pero vamos a ver, ¿por qué no le llevas cosas? ¿Por qué no tienes set de esta señora? Hay un set de 4 estrellas que se llama Instructor, que le da 125 de maestría al equipo. Y Mabuika, estás aquí llevando a Diona para que Mabuika derrita, digo yo. Entonces, ¿por qué Diona no lleva set de Instructor? Pregunto. ¿Por qué no lleva set de instructor la Diona? A ver, ponle instructor. Y busca en los substat, principalmente recarga energía para que tenga ulti y ya está, tíos. El sacrificio es bueno porque al meter las dos elementales, mete muchos multihits de crío, aplica más crío total y eso hace que sea más fácil derretir. Aunque vas a derretir la primera ulti y el primer cargado y luego ya no, a diferencia de Citrali, pero eso es ya más que nada también. Pero búscale un instructor y recarga en los substat. Vida y recarga para que el escudo te aguante y tal y no te interrumpan. Y recarga para la ulti. C6 para los 200 de maestría bien. Y 9-9, bueno, esto da igual. Esto, si subes el escudo, pues te aguanta más el escudo, pero da un poco igual. Y nada, a ver qué tienes. Tendrás vida, recarga, cosas así, ¿no? Recarga, vida, mira, justo. Y bien, porque esto es sacrificio, no es Favonius, con lo cual la probabilidad te da igual. A ver, te recomiendo que busques lo que estás buscando, pero con instructor, para este equipo. O sea, instructor, vida, recarga, para que te aguante esto y tengas ulti. Y si puedes triple vida y la recarga en su stat, ya que sacas 30 del Favonius cuando lo subas al 90, o sea, del sacrificio, mejor, pero es complicado, pero bueno. Y nada, 210 para la ulti, la vida 23 un poco baja, pero bueno, está bien. La Diona para este equipo tampoco requiere más. Y Mabuika 90-90, 2600, 37 de maestría. Quizá con el instructor compensas la maestría porque está baja. Su arma 90, full set, sin romper. C2 y 1-9-10. O sea, ¿y por qué no rompe set? En plan, ¿por qué no has roto alguna pieza? ¿No sale ninguna pieza que mejore lo que tienes o qué? Entonces, que tienes que romper set aquí. Tienes que romper set en alguna pieza. Ataque recarga 33 de daño, cabrón, qué rico ese daño. Un fallo, muy bien la esta. La pluma 31, un fallo, maestría 35 crit value total, 36 de hecho, está muy bien la pluma también. Ataque 2 fallos, 7 de 14 y 22, 36 y medio con maestría, está muy bien el reloj también, qué cabrón. Daño piro, ataque 2 fallos, 6 y 6, 12 y 15, 27. Lo que peor es el cáliz, que parece bueno y es del set, pero es lo peor, porque el crit value es bajo. Si consigues un cáliz que rompa set de más de 30 y pico de crit value con ataque, ya te mejora esto, Y casco de ataque con 3 fallos y 38 de crit value, 39. Casco de ataque tienes 210 más 35, 243, 41, tienes 81. Está bien, lo que podría faltar más es o daño hasta 250, o maestría que no tienes mucho, o probabilidad para asegurarte críticos. Y aquí podría mejorar. Aquí podrías tener o más probabilidad, o esa maestría que no tienes, o algo así. El casco de ataque una locura, me alegro un montón. El cáliz es lo que podría mejorar. Entiendo que no lo mejoras porque no has sacado ningún otro cáliz mejor, aunque no sea del set. Pero si vas a romper o a sacar escarcha, que sea en el cáliz. Y la mejora del cáliz, lo que puedas, porque tienes 44 de daño, así que si sacas un dupe más y vas a 50 de daño, bien. Si es probabilidad que pases de 81 a 85, bien. Si es maestría que te falta, también hace falta maestría. Es más, si consigues un cáliz de 10 de probabilidad, 15 de daño, pero que en vez de darte ataque te dé maestría y rompa set, cámbiaselo y mejoras. Igual el ataque está bien y casco de ataque ya es una locura, pero ya tienes también a Bennett. Entonces, mejor invertir ahora en maestría, en esos 10% de ataque que fuese maestría. Está muy bien la Mabuika, vaya sorpresa.